Vanguardia Video Podcast. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todos los que se conectan en este nuevo formato Vanguardia Video Podcast. Usted puede escucharlo o verlo cuando quiera y donde quiera. Por eso hoy estamos en Conversaciones TIC. Este es el espacio donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de innovación de Vanguardia, y te saludo desde el estudio multimedia en Bucaramanga, Santander. Y quiero darles la bienvenida porque hoy tenemos un invitado muy especial. Le quiero dar la bienvenida desde San Francisco a Alexander Torrenegra. Él es inversionista de Shark Tank y también es un emprendedor colombiano que pues la está sacando del estadio. Quiero darle la bienvenida a Alex. Vamos a invitarlo. Hola Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días. Buenas noches. Buenos días. Me dices que tocó madrugar un poquito para la aquí el sol va a salir como 1 hora más o menos. Sí, señor. Bueno, Alex, muchísimas gracias por estar aquí en Conversaciones TIC de Vanguardia. Hoy estamos estrenando este nuevo formato de video podcast. Esta es la tercera temporada Maravilloso. de Conversaciones TIC y abrimos la tercera temporada pues contigo para que hablemos un poco sobre varios temas que tenemos aquí. Tremendo estudio que montaron, está muy, muy bonito. Sí, claro, Alex. Es el estudio multimedia. Por favor, cuando vengas a Bucaramanga, estás cordialmente invitado para que lo conozcas. Es todo el proceso que se ha tenido desde la transformación digital de Vanguardia, que hoy somos el sistema informativo de Santander. Maravilloso. Bueno, y para las personas que se conectan en este momento, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, más adelante ya saben que esto va a quedar disponible en todas las plataformas. Mira, ahí lo están viendo, disponible en Spotify, en Google Podcast y en YouTube para que lo puedan luego ver los que no se alcanzaron a conectar. Entremos en materia, Alex. Hay una historia que quiero que pues le contemos a nuestras audiencias que nos están escuchando y viendo desde el barrio Villas de Granada en Bogotá. Yo soy vecino también, yo soy bogotano también, desde Villas de Granada y ahora hasta California, donde estás invirtiendo y haciendo la transformación de los jóvenes. Este cambio con una propuesta de trabajo remoto. ¿Cómo se logra eso? Digamos, ese arranque que tuviste desde la empresa pequeñita cuando lograste comprar este computador a hoy, que eres un gran inversionista de varias empresas a nivel mundial. Bueno, lo que tiene que ver con trabajo remoto, aparte de mi primer compañía, e inclusive en mi primer compañía que tuve en Colombia, trabajamos remotamente. Entonces, para mí ha sido muy natural pensar en trabajo remoto. En esa primera compañía que tuve en Colombia, primero empecé pasando trabajos a computadora cuando tenía 14 a 15 años, y eventualmente empezamos a arreglarle computadoras a otras compañías y eventualmente a venderle computadoras a otras compañías. Y teníamos una oficina, pero esa oficina funcionaba más de bodega, porque pues los vendedores estaban vendiendo y los técnicos se la pasaban visitando clientes. Entonces, desde muy temprano me tocó tener un sistema de comunicación que no dependía que la gente como tal estuviera en la oficina. Después, cuando me mudé a Estados Unidos y empezamos Voice 123, que es la plataforma más grande de casting que hay en el mundo, que fue la que empezamos con mi esposa Tania Zapata, pues las primeras personas que opté por invitar a trabajar en el equipo eran mis compañeros de la universidad. Yo me retiré de la universidad en segundo año, pero generé varias amistades y conocí gente muy pila, y entonces empezamos a trabajar juntos y pues tenemos que trabajar remotamente. Y en aquella época no había videoconferencia, o sea, nos tocaba, era en el mejor de los casos por audio, pero principalmente las cosas las coordinábamos por chat. ICQ, Yahoo Messenger, MSN Messenger. ICQ, en esa época cuando estaba el ICQ, que era de moda tener ICQ, claro. Exacto, sí, los que se acuerdan de ICQ, cuando le llegaban un mensajito. Maravillosa. Sí, entonces por ahí coordinábamos y entonces ha sido natural. En algún momento llegué a tener oficina. Nuevamente tuvimos oficina aquí en San Francisco y en Bogotá, pero porque muchos colegas me decían, no, te estás perdiendo de serendipia, no hay esas sinergias que hay. Pues yo siempre
trabajo remotamente, entonces dije, ok, voy a hacerlo. Y no, que al año ya queríamos mandar eso al demonio, no, mucho mejor trabajo remoto, mucho mejor la integración de vida-trabajo. Podemos encontrar talento de muchos más sitios, no estamos limitados a ciudades, gente que está mucho más alineada con nuestra visión. Y nos permite, pues, básicamente tener la flexibilidad de tiempo para trabajar desde donde realmente queramos trabajar. Yo ahorita, diciembre, me la pasé en Italia con mi familia, trabajando, pero Y lo ellos... vimos, así lo vimos en las redes. Sí, eso ha sido. Y en términos, pues, de escalabilidad de compañías, pues, a ver, he fallado muchas veces. Yo he experimentado con, la última vez que hice la cuenta era con 112 ideas de negocio, en donde he 102 hecho días. algo, o sea, no solo me ha ocurrido, sino he hecho algo, he hecho un prototipo, he creado algo en referencia a ese negocio, a veces por un par de días, a veces por un par de años. Eh, y, y normalmente van a cierta escala de impacto. Pues el primero era hacer trabajos a computadora para comprar mi computadora, ¿sí? Claro. Ya después, conforme eso funcionó, entonces pasamos al siguiente nivel, que era hacer un negocio de arreglo de computadoras a domicilio, ya con un equipo de 20, 30 personas, esa fue la siguiente etapa, Claro. y así ha ido escalando, y cada vez que logramos éxito a cierto nivel, y vemos que ese negocio sigue creciendo, pero ya se empieza a frenar el crecimiento, pues mi mente inquieta me lleva a pensar, ok, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer, pero que va a tener uno o dos órdenes de magnitud más impacto que la previa? Ahí fue Claro. que creamos después de Basement y Tribune Studio, y después de crear Buen Studio, ahora estamos trabajando con Torre.co y Tribe, etcétera. Alex, tú tomas ahorita el tema, hablas del tema del fracaso. Aquí en diferentes episodios de Conversaciones TIC hemos traído emprendedores santanderianos y grandes emprendedores de Colombia y ellos hablan del fracaso. Allá donde tú estás, en Silicon Valley, el fracaso es como el orgullo de yo poder decir, oye, he fracasado tantas veces, pero mire lo que he hecho. ¿Qué tan importante es el fracaso para un emprendedor y traerlo a la escala nacional y regional en Santander, por ejemplo? Sí, pues tampoco es que uno ande pregonando por acá, hey, la cagué tantas veces en esto. Pero no está mal visto. Es decir, eh, no es algo eh, que te tache como, al que haya fracasado un negocio, no te tacha, no te marca a ti como un emprendedor fracasado. Si el emprendedor fracasado es el que deja de intentar, Uh-huh. eh, eh, después de que ha fracasado varias veces. Pero mientras uno siga intentando, siga empujando, eso es lo importante. De hecho, uno como inversionista y lo he hecho, sí, he invertido nuevamente en emprendedores que han fallado con su negocio. Claro. Porque denota la tenacidad para volver a intentar con algo nuevo. Y ve, pues porque ya uno finalmente invirtió un montón de plata en la educación de ese emprendedor. Entonces, pues si ya invertiste en la educación de ese emprendedor. Sí. Sí, Toca sacarlo, sí. Claro. exacto. Mira, yo quiero contarle a las personas que nos están viendo y escuchando, Alexander Torrenegra es el autor de este libro, Remote. Ya lo tengo como guía también de muchas ideas que tú hablas acá. Pero cuando vengas, pues por supuesto estaremos atentos para poderlo tener autografiado. Pero tú hablas también aquí del tema del trabajo remoto y cómo conseguir el talento en el futuro. Hoy, Torre.co ya implementó algoritmos de inteligencia artificial, ya has trabajado grandes desarrollos, un tema de algoritmos transparentes. ¿Cómo va a ser esta forma de conseguir el talento del futuro? Mira, Internet ha revolucionado mucho cómo hoy en día vivimos y la telefonía móvil la ha revolucionado todavía más. Si la generación joven nunca experimentó esto, yo alcancé a experimentarlo en mi primaria y bachillerato, en donde te ponían un trabajo, un tema, ¿sí? Oye, tienes que hacer un ensayo, tienes que hacer un reporte de X tema. ¿Y qué era lo que uno tenía que hacer? Tenía que
ir a la biblioteca, en Bogotá, la Luis Ángel Arango, meterse en el sistema que ellos tenían, ver todos los libros que había, pedía uno de los libros, tenía que esperar, a veces el libro está disponible, a veces el libro no está disponible, te daban el libro no se lo puede llevar uno a la casa, el libro tenía uno que mirarlo en la biblioteca, entonces lea o saque fotocopias. Si después de sacar las fotocopias o eso ya tenía esa información bien, pero casi nunca eso ocurría, entonces le tocaba a uno volver, ir y buscar otros libros que no están en la biblioteca, en otras bibliotecas o comprarlos. Básicamente eso tomaba varios días de trabajo, simplemente aprender cuestiones básicas de un tema. ¿Sí? Y si uno quería ponerse en contacto con la gente experta en ese tema, pues mande fax a Estados Unidos o etcétera. Entonces, meses, sí, ese tipo de cuestiones. Pero si hoy en día yo le digo a mi hija, Azul, tienes que aprender y escribir un reporte de este tema, la misma información que me tomaba a mí un mes conseguir, ella la consigue en aproximadamente 5 minutos. O sea, en 5 minutos sabe qué artículos son los que tiene que leer, qué libros son los que tiene que comprar, qué personas son las que tiene que seguir, a quién puede escribirle por Twitter para que le dé información de vanguardia del tema, etcétera. Es impresionante. Y no solo es en eso, en e-commerce. Hoy en día necesita uno una piecita para el computador. Mira, sentado en el inodoro la puedes pedir en 2 minutos. Antes tenía uno que pegarse el viaje a Bogotá, a Unilago, a ver si conseguía la parte y si no pedirla por catálogo y se demoraba un par de meses en llegar, etcétera, etcétera. O un vuelo, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con conseguir trabajo o en lo que tiene que ver con conseguir talento para tu compañía, hoy en día el asunto sigue siendo tan lento como lo era hace 50 años. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba? Ponía uno un aviso en el periódico, le llegaban un montón de hojas de vida, ¿sí? Esas hojas de vida uno tenía que se las mandaban por fax o por correo, uno tenía que escanearlas, etcétera, etcétera, y las que le gustaba llamaba a la persona y empezaba un proceso de entrevista. Igualito a cómo funciona hoy. La diferencia es que ya no lo pones en el periódico, lo pones en una bolsa de empleo digital, pero te siguen llegando las hojas de hecho hoy te llegan más hojas de vida que antes, ¿sí? Y eso genera más ruido y eso hace que la gente también pierda mucho más tiempo. ¿Sí? Hoy en día la gente manda una hoja de vida y eso es un hoyo negro. No se enteran qué pasó y no saben a quién contrataron, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. O sea, fíjate que eso es algo que por alguna razón todavía no se ha revolucionado. Pero está por otro lado mi experiencia con las compañías que creé previamente, donde pudimos crear algoritmos que automáticamente seleccionaban personas para ciertos trabajos muy específicos creativos. Remotos, creativos, en forma automática. Y con eso combinado fue que visualicé, mira, es solo cuestión de tiempo antes que el reclutamiento de personal, el hecho de conseguir trabajo va a ser altamente automatizado, sino completamente automatizado. No se trata de si va a ocurrir, se trata de cuándo va a ocurrir. Y por eso fue que empezamos nosotros con Torre. Ahora, ¿qué hace Torre diferente? Porque suena muy bonito el pitch, pero bueno, ¿y eso qué significa? Principales que tiene hoy en día el proceso de conseguir trabajo y conseguir candidatos es que depende de la hoja de vida, o lo que llaman en inglés el resumen de la persona, que le dicen a uno no debe ser más de 2 páginas y el mejor ideal si es una página, etcétera, etcétera. Sí, es de migrante, diría, creo yo, que todo lo que ha hecho una persona en su vida, sí, toca poner ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué ha logrado? ¿Qué lo hace único? ¿Qué quiere hacer? Etcétera, etcétera. Esperen que lo metan en una página. ¿Sí? Que hoy en día, ¿sí? Guardar información en formato digital es casi que gratis. ¿Sí? O sea, que hoy en día nos sigamos considerando profesionales basados en lo que está en una paginita chiquita no tiene sentido. Entonces, ¿qué fue lo que...? Y para rematar, pues es tan poca información y uno puede mentir tan fácilmente y no tiene un formato estandarizado que hacer cualquier tipo de predicción sobre eso es básicamente imposible. Entonces, lo que nosotros empezamos fue creando el concepto del genoma profesional, que es una colección de miles de puntos de información de una persona, que incluye lo que es en un perfil de LinkedIn o en la hoja de vida de una persona, pero mucho más. No solo son las experiencias, es habilidades blandas, habilidades duras, habilidades que quieres desarrollar, habilidades que no quieres desarrollar, certificaciones, verificaciones, recomendaciones, tu red de contactos, redes sociales, psicometría, etcétera. Psicometría es cómo te comportas, o sea, tu tipo de personalidad, etcétera, etcétera. Y eso se lo metemos a un par de docenas de algoritmos que replican la intuición de la gente que hace contrataciones y la intuición también de la gente cuando está buscando trabajo. Y eso nos permite no solo
predecir si una persona va a ser buena para un trabajo, sino si una persona va a ser buena para trabajar con un equipo en particular, porque esa información también la capturamos del equipo. Claro, de Entonces, las dos partes. exacto. Entonces, cuando uno puede hacer esa predicción, si te pones a pensar en las implicaciones tres bandas de eso, implica que en un futuro la gente no va a tener que andarse postulando a tantos trabajos, porque un sistema va a poder decir, mira, de todas las personas en el mundo, tú vas a ser la mejor persona para este trabajo. Y si quieres recibir la oferta, simplemente haz clic aquí y en un par de minutos ya te llega una oferta y empiezas el lunes, si quieres. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, todo ese proceso que hoy en día es tan manual se va a volver mucho más automático. Las compañías van a ahorrar un montón de tiempo, los candidatos, la gente va a ahorrar un montón de tiempo. Esto va a implicar que va a haber mucha más liquidez en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y también va a conllevar que el manejo reputacional digital para la gente va a ser cada vez más importante, ¿sí? Se va hoy en día ya lo es. Hoy en día muchas compañías cuando tú te postulas van y buscan tu nombre a ver qué has dicho en social media, etcétera, etcétera, pero se va a volver cada vez más sistemático, como lo llamamos nosotros, programático. Entonces lo que hacemos en Torre.co, ayudándole a la gente a conseguir trabajo, ayudándole a compañías, todavía no hemos completado la tecnología, es el proyecto más ambicioso que yo jamás haya trabajado, llevamos casi 4 años trabajando, nos falta un año para llegar a una versión 1.0 de esto, pero pues ya estamos haciendo pilotos y nos están yendo bien, afortunadamente. Pero Alex, aquí me da cabida para preguntarte dos cosas. Uno, ¿cuáles son esas habilidades, esos skills que está necesitando hoy en día el mercado? Porque ya no se está hablando de una universidad tradicional, tú no terminaste la universidad, decidiste salir de la universidad para emprender y mira hasta dónde has llegado. Y segundo, ¿cuáles serían esas carreras hoy en día que se están demandando y en 5 años, porque nosotros ya en 5 años estaremos en otro escenario y pues ya los hijos, los sobrinos son los que estarían en ese protagonista de ese nuevo mundo? Mira, una cosa es la demanda que hay de talento hoy en día, otra cosa es la demanda que hay para el futuro. Hoy en día, si una persona me dice qué carrera estudio, o mejor aún, qué profesión aprendo, ¿sí? Primero, mi primer sugerencia es, hoy en día uno no aprende y después trabaja, uno aprende y trabaja y constantemente se repite el ciclo, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo le dedico 2 horas de mi día todos los días a aprender algo nuevo y espero que mi equipo también lo haga, porque si no, no se desactualiza, ¿sí? Sí. O sea, hoy en día todo se mueve tan rápido que no es, invierto 20% de mi vida estudiando y después el resto del 80% trabajando y haciendo dinero. No, acá le toca a uno aprender y aplicar e ir aprendiendo. Entonces, esa mentalidad es lo más importante, independiente de la carrera, independiente de la profesión. De hecho, ha habido estudios que inclusive medicina, los doctores recién graduados tienen una mejor, hay más posibilidades de que curen a los enfermos que los doctores que han venido trabajando por décadas, porque tienen mucho más fresco el conocimiento. Pero bueno, y ya en términos de profesión en particular, desarrollo de software de lejos, o sea, pero desarrollo de software, hoy en día la demanda es impresionante, que es común ya hoy en día ver jóvenes que trabajando desde pueblitos en el campo en Colombia, están ganándose con 20 años de edad salarios equivalentes a 4 o 5 veces el mejor salario que sus padres jamás se pudieron ganar en la vida porque aprendieron a desarrollar software. Así que esa es una habilidad y la otra es inglés. Una persona, un profesional hoy en día con toda la oportunidad que hay de trabajo global y trabajo remoto que habla inglés puede esperar compensaciones 3, 4, 5 veces más altas de una persona que no habla inglés. Esas dos habilidades para mí son muy importantes para cualquier persona. Ahora, habiendo dicho eso, eso es lo que pasa hoy. ¿Sí? Algunas personas me dicen, Alex, ¿cuál fue tu clave del éxito, etcétera, etcétera? Mira, digo, estuve de buenas, ¿sí? Que en 1982, cuando tenía 4 años, vi una computadora y me enamoré de una computadora. Sí. Ahora, en aquella época, predecir que la gente que le gustaba la computación, le gustaba desarrollar software, etcétera, etcétera, iban a ser de los magnates más grandes del mundo hoy en día, era imposible. O sea, pues, ¿cómo se le iba a pasar uno por la cabeza? Entonces también fue suerte que yo me apasioné por algo que resultó explotando en el mercado durante las siguientes 4 décadas y me permitió crear negocios con ese conocimiento y tener mucho impacto con ese conocimiento. Pero así como escogí eso, hubiera podido escoger fútbol, hubiera podido escoger maternidad de gallinas y no hubieran tenido, o sea, tuve mucha suerte de haberme enamorado de algo que resultó explotando. Y es porque es muy difícil predecir
¿cuáles van a ser las profesiones atractivas en el futuro? Sí, ayer me decía un amigo, estábamos hablando del tema, ¿sí? Me decía un amigo, imagínate si hace 20 años, sí, él tiene 40. Yo le hubiera dicho a mi papá, papá, cuando me voy a dedicar a ser arquitecto en la nube. O sea, hoy en día uno entiende que es arquitecto en la nube, es un desarrollador de software que sabe, pero imagínate si hace 20 años, tú le dices a alguien, yo voy a ser arquitecto en la nube. Y dicen, mano, o sea, ¿usted qué va a estar manejando taxi trabajo todo el tiempo? O sea, ¿qué es ser arquitecto en la nube? Entonces, no concebía eso. exacto, entonces lo que pasa es que las profesiones que van a ser mejor pagas en 20 años son profesiones que hoy en día puede que ni siquiera ese sector de la ciencia, puede que ni siquiera ese sector de mercado exista. El concepto de computación en la nube se empezó a popularizar a hablar hace 15 años y a popularizar realmente hace una década. El concepto de social media, si yo le decía hace 20 años a alguien quiero ser social media manager, si me van a decir ¿qué carajos es social media? Porque no existía, ¿sí? Entonces, toca estar, una de las habilidades más importantes que hay hoy en día es aprender, ¿sí? A aprender es extremadamente importante porque conforme empezamos a vivir el futuro, vamos a tener que hacer cosas que antes no ni se nos pasaba por la cabeza. Aprender a liderar remotamente es una de ellas. Y muchos de los líderes que hoy en día están teniendo problemas con sus compañías porque no aprendieron a desaprender y aprender nuevas cosas y les queda muy difícil visualizar cómo trabajar remotamente porque simplemente hacen las cosas como siempre las venían haciendo. Claro, Alex, hoy justamente, casualmente, se lanza en Bucaramanga algo que se llama Campus 5.0, que es un campus de entrenamiento en desarrollo de software para jóvenes gratuito. Esto lo lanzan hoy, casualmente, pues un saludo especial a todas estas personas que están haciendo esta iniciativa, pero desde esa línea me gustaría conocer cuál es esta visión tuya como una iniciativa de ciudad que se creen estos espacios para el desarrollo, especialmente para jóvenes y de acceso gratuito, y cómo se puede visualizar en una región, por ejemplo, como Santander, para que se convierta en un hub de tecnología, si es que eso podría ser posible eventualmente más adelante o si ya está pasando. Sí, aunque no creo que es la única forma de hacer. O sea, y definitivamente, si yo tuviera la oportunidad de decir qué se debe hacer en Colombia, una de las cosas que más rápida y radicalmente haría es reinventarnos el sistema educativo que hay en Colombia. Lastimosamente la educación en Colombia es terrible, los sindicatos que hay detrás de eso son terribles y toca aprovechar la tecnología para traer una nueva forma de educar. Enseñaría desde mucho más temprano algoritmia, desde mucho más temprano desarrollo de software, desde mucho más temprano inglés. Creo que en el futuro el concepto de maestro va a ser reemplazado por coach, porque sistemas de inteligencia artificial van a poder entender mucho mejor al niño o la niña qué tienen que enseñarle y preguntarle en cada momento de lo que pueda hacer un maestro, pero sí es importante que haya una persona ahí al lado que esté constantemente motivando al niño y haciendo el seguimiento de que está progresando. Entonces, más como un coach, que creo que es los maestros que uno más se acuerda y son esos, son los que no solo te separaban frente al tablero, sino los que te hacían seguimiento individual y te motivaban a seguir empujando hacia adelante. Entonces, en todo esto que tiene que ver con desarrollo de software, definitivamente este tipo de espacios creo que son extremadamente importantes y obviamente va a aumentar significativamente la densidad de personas que saben del tema, que en un principio puede que trabajen para otros, pero eventualmente van a estar también creando sus propias compañías y fomentando como tal más el crecimiento del sector. Ahora, habiendo dicho eso, hoy en día no hace falta ir a un sitio puntual, físico, para aprender a desarrollar software. ¿Sí? Hoy en día uno puede aprender a desarrollar software desde su casa. Entonces, si bien esos espacios físicos son importantes para algunas personas, hay muchas otras personas que se van a ver más beneficiadas y más bien les podemos dar un computador relativamente decente para que desde sus casas aprendan a desarrollar software y aprendan a trabajar también remotamente y no busquen trabajo solo local, sino también busquen trabajo a nivel global, que de nuevo combinado con inglés, pues va a hacer que les paguen mucho mejor de lo que podría recibir cualquier otra persona. ¿Y qué pasa? Sus amigos locales se van a dar cuenta, miren lo bien que le está viendo a esta persona, voy a estudiar lo mismo, voy a aprender también inglés
voy a buscarme un trabajo global. Claro, pero son iniciativas y también tienen que tener un tema de vocación y de disciplina para todos los emprendedores. En esta línea de los emprendedores, hoy hay una realidad que no se puede desconocer, el precio del dólar, el tema de la inflación y muchos aspectos que, digamos, que influyen para el desarrollo del emprendimiento en una ciudad o en un país. ¿Qué decirle a los emprendedores para que ellos se den cuenta que desde su talento pueden empezar a transformar y a convertir y a cambiar la forma de pensar? Porque tú también hablas en procesos de exportación de servicios, que es trabajar con lo que hay en la mente y no en los pies, o lo que de los pies hacia abajo. ¿Qué decirle a los emprendedores para importar este tipo de estoy teniendo problemas de audio. ¿Me escuchas? ¿Ya te volvió a oír? ¿Ya te volvió a oír? Ya. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta? Me demoré un poco. Sí, la última parte se distorsionó bastante. Y ahora me estoy oyendo yo mismo, así que no sé si esté en el audio quedó todo doble. No, sí estás bien. Yo te escucho perfecto. Te decía entonces de los aspectos que afectan, por ejemplo, como la inflación, con el precio del dólar, cómo afectan al desarrollo del emprendimiento, pero qué decirle a los emprendedores para que sigan con sus ideas, con sus sueños para salir adelante en sus negocios. Mira, lo mucho que está variando, perdona que tengo un feedback loop y me estoy oyendo yo mismo repentinamente. Hay un retorno. Sí, un retorno. Ya lo ajustamos. Recuerde, si usted está viendo o está escuchando este video podcast, más adelante lo va a poder volver a ver, o si no lo alcanzó a escuchar completo, hay un pedacito, alguna parte que quiera escuchar de lo que está diciendo nuestro invitado Alexander Torrenegra, puede verlo más adelante en Spotify, en YouTube y en las plataformas disponibles para ver y escuchar podcast y video podcast. Vamos a ver si ya nos escuchas mejor, Alex. Vamos a mirar entonces el enlace que tenemos, pero quisiera retomar un poco de lo que estamos hablando con Alexander Torrenegra. Recuerde, si usted llegó a este momento, a este pedazo del audio o del video, estamos hablando con Alexander Torrenegra. Él es inversionista y emprendedor. Él es tiburón de Shark Tank Colombia, y él habla también de algo fundamental para los emprendedores, que es educarse, buscar siempre alternativas para conocer y para formarse. Y adicionalmente también buscar estas alternativas de formarse en Internet también, fortalecer estas habilidades que tienen hoy en día para poder educarse gratuitamente en Internet. Y algo importante, él habla del inglés. Entonces, fundamental entonces, aprender permanentemente, todos los días también practicar el idioma inglés, que eso les ayuda a abrir más puertas y más oportunidades a nivel internacional. Vamos a ver si ya tenemos a Alex nuevamente. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí. A ver. Sí. Me sigo oyendo yo mismo, pero bueno, intentaré lidiar con eso. Ahí te escuchamos. Ok. Entonces, creo que lo mucho que está oscilando el dólar estos días es un buen recorderis de lo difícil que es hacer negocios dependiendo de una moneda local. Yo una de las cosas que intento fomentar, no siempre se puede, pero intento fomentar es pensar en negocios globales, negocios que no están limitados a un país, ni siquiera Latinoamérica, sino que desde un principio tenga un impacto de carácter global. Y cuando uno hace eso, deja de preocuparse por la diferencia que hay en intercambio de las monedas. Porque estás vendiendo en dólares aquí, estás vendiendo en euros allá, estás vendiendo en pesos en un lado, etcétera. Entonces, eso te permite distribuir el riesgo en términos de cambios de moneda. Hay negocios que se ven beneficiados cuando sube el dólar, hay negocios que se ven beneficiados cuando sube el peso, pero ya uno tiene bastantes cosas en la cabeza que preocuparse, como para que también tenga que preocuparse de ese tipo de cuestiones. Entonces, mi sugerencia es pensar global. Y lo otro en términos de impacto es que también conforme más globalmente pienses en lo que puedes hacer, pues mayor va a ser el impacto, porque no solo vas a estar trayendo recursos fuera de donde tú estás a donde tú estás, lo cual enriquece tu economía local, sino también vas a aumentar significativamente las probabilidades de que lo que hagas resulte teniendo un impacto desproporcionado comparado con cualquier otra cosa que puedas hacer localmente. Sí, claro. En este sentido,
Tú abriste un espacio antes de las elecciones presidenciales y hablaste con los dos candidatos que estaban ya en la segunda vuelta, hablaste con el ingeniero Rodolfo Hernández, candidato santandereano, y también hablaste con el Petro candidato. Hablaron del tema de innovación, de emprendimiento. De hecho, también hablaron de que la propuesta de él era formar a los jóvenes ya de los últimos grados del colegio en temas de código. ¿Cuál es tu interpretación hoy y cómo visualizas esas propuestas a lo que llevamos hoy? Claramente que son muy poco tiempo, pero de lo que hablaste a lo que has visto hoy. ¿Y cuál sería una recomendación para este desarrollo de un ministerio, por ejemplo, de las TIC, para promover todas estas iniciativas de innovación en un país ya con un plan que ya se está conociendo cómo se va a ejecutar? Mira, un gobierno hace muchas cosas, ¿no? Y esas cosas, algunas tienen más visibilidad que otras. A veces porque los propios medios le dan más visibilidad, a veces porque el propio gobierno quieren que algo tenga más visibilidad, a veces porque la oposición quiere que tenga más visibilidad. Y lo que hemos visto hasta el momento es que las cuestiones que han tenido más visibilidad, que muy probablemente son las más controversiales, son cuestiones que no necesariamente hacen que el tamaño de la torta se vuelva más grande, sino simplemente estamos repartiendo la torta que ya existe. Colombia tiene un problema gigante de distribución de riquezas entre ricos y pobres, pero gigante. O sea, de los países con más de 20 millones de habitantes, Colombia creo que está en la posición número 3 en términos de disparidad entre ricos y pobres, y solo le ganan dos países de África. Entonces es algo que toca solucionar. Y si bien eso en parte se soluciona redistribuyendo la torta, la mejor forma de solucionar eso es haciendo que la torta se vuelva más grande y haya más que distribuir. Y las políticas, eh, las reformas, las discusiones que ha habido recientemente, pues están enfocadas básicamente en redistribuir la torta y no en crecerlas. Crecer la torta requiere políticas claras, requiere políticas ambiciosas, requiere políticas a largo plazo, y ojalá que este gobierno y los futuros gobiernos prioricen eso y se escuche mucho más eso que pues esta otra parte, que de nuevo es importante, pero no es agradable. Te lo digo, mira, en California es de los estados en Estados Unidos que tienen la disparidad más grande de ingresos. Lo que pasa es que es una disparidad de ingresos donde hay mucha plata, en todo caso, para repartir. Entonces aquí está, consigue un obrero de construcción acá, o sea, no te baja a $25 la hora. Es impresionante, sí, lo difícil que hay, porque hay mucho trabajo, hay mucha oportunidad, hay mucho dinero para distribuir. Entonces, inclusive el pobre, entre comillas, acá resulta viviendo relativamente bien comparado a otras personas en otros estados de Estados Unidos. No es perfecto, está lejos de ser ideal, pero esa es mi preocupación más grande. Y es que toca pensar en cómo hacer que la torta sea significativamente más grande. Y no lo estoy Claro, te estoy escuchando un poquito bajito, mientras me gustaría que habláramos ahora sobre lo que viene ahora con lo de Shark Tank, pero tú has hablado y has escuchado con muchos emprendedores de varios países también, especialmente de Colombia, donde has escuchado sus inversiones, has escuchado pues todas las propuestas que ellos llevan. ¿Cuál serían esas recomendaciones al momento de buscar inversión de los emprendedores? O, por ejemplo, para hacer un pitch exitoso o conectar con un objetivo para poder lograr una inversión, para sacar su idea de negocio adelante. Y pues cuéntanos también un poquito lo que viene ahora de estos emprendedores que van a pasar por esta nueva temporada en el tanque de tiburones. Mira, una de las primeras cuestiones que yo le aconsejo a una persona que está buscando inversión es que primero entienda por qué está buscando inversión. Eh, Muchos emprendedores se acercan a mí buscando inversión cuando están buscando realmente es mentoría, cuando están buscando socios estratégicos, pero no necesariamente porque necesitan dinero. Tienen negocios que ya les está yendo bien, ¿sí? Que están creciendo, pero creen que pueden hacer algo mucho mejor si tienen socios estratégicos, etcétera. Y eso
a veces lo logra uno con inversionistas, pero no necesariamente necesitas inversionistas para hacer eso. Uno puede buscar mentores, puede buscar asesores, puede armar una junta directiva. Hay organizaciones que sin ánimo de lucro que te ayudan, Endeavor, etcétera, a hacer cuestiones así por el estilo. Entonces, eso es lo primero, asegurarte que si vas a levantar capital, debes entender por qué vas a levantar capital, qué vas a hacer con ese dinero y qué te permite hacer ese dinero que de otra manera no te permitiría. Y eso por un lado. Y por otro lado, visualizar que es un juego de números. Si realmente necesitas levantar capital, tienes que hablar no solo con 5 inversionistas, sino con decenas, a veces con cientos de inversionistas para que encuentres realmente ese match perfecto. No solo match perfecto desde la perspectiva del inversionista, sino match perfecto para ti. Es más fácil divorciarse que quitarse un inversionista encima. Entonces uno tiene que escoger muy bien con quién es que se va a resultar casando como socio. Y la temporada de Shark Tank, ahora que viene la segunda parte de la temporada, para mí ha sido la temporada favorita, el tipo de la calidad de los emprendimientos, la elocuencia de los emprendedores. Llevamos en Shark Tank desde el 2018 y después de estos 5 años se nota cómo el show, el ecosistema y todo lo que ha ocurrido ha influenciado también a los emprendedores, donde hoy en día se sienten mucho más cómodos hablando de terminología. Más rica, más sofisticada, soñando más grande, entendiendo más de todo el concepto digital, etcétera, etcétera. Y eso se ve en el show. Te perdí el audio, no te oigo. No te estoy oyendo. Sí, ahí no te oigo. ¿Aló? A ver, dame un segundo, a ver si soy yo. Acá todo funciona bien por mi lado. ¿Me oyes? ¿Me oyes? No te oigo. ¿Me oyes? No te oigo. ¿Ya? Listo, ahí ya creo que ya Ya. se solucionó, ya estamos Sí. perfectos, ¿sí o no? De esos inversiones que has hecho en esos emprendimientos, ¿cuál ha sido el que verdaderamente has dicho que hoy de verdaderamente me apasiona? El de Baki ha sido genial y que parece algo súper importante, que al final eso transformó la forma de buscar y conseguir recursos, por ejemplo, en ese caso puntual. Sí, definitivamente. Y o sea, los emprendimientos en los que he invertido, pues los que ya han tenido más impacto son los que invertí en la primera temporada, porque pues un emprendimiento le toma tiempo crecer. Entonces, emprendimientos como Kiwi, el que hace robotcitos que hacen domicilios, emprendimientos como Baki, que vienen de la primera y segunda temporada, van a tener siempre la ventaja comparado a los más recientes. Baki me encanta como emprendimiento porque es un emprendimiento que está creando tecnología súper innovadora en Colombia y la está realmente ofreciendo a nivel global. O sea, Baki hace deliveries es aquí en Estados Unidos, Baki no hace deliveries en Colombia. A pesar de que toda la tecnología y todo eso está creado de lejos, principalmente en Colombia. Kiwi, perdón, Baki me encanta por el impacto social que ha tenido. Hoy en día hay medios de comunicación que se sostienen gracias a vacas que están constantemente recolectando dinero para esos medios de comunicación, a un montón de deportistas que han podido ir a competir y representar a Colombia y otros países a través de Baki. Nosotros mismos hemos hecho campañas para donaciones que hacemos sean maximizadas con donaciones de otras personas para lograr ciertos objetivos, etcétera. Entonces, sí, es uno de los esfuerzos de los que me siento más feliz de haber invertido. Pues Alexander Torrenegra, inversionista y emprendedor colombiano, muchísimas gracias por haber estado aquí en Conversaciones TIC. Este es nuestro podcast y video podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Quería pedirte una reflexión final, un mensaje final de un mentor para los emprendedores que están comenzando este camino, y con eso nos despedimos y esperamos verte aquí en el estudio multimedia de Vanguardia. Para los que están pensando en emprender, asegúrense que no emprenden por emprender. El emprendimiento es un medio, el emprendimiento no es un objetivo. Uno tiene que tener un propósito más de fondo para emprender, para que el emprendimiento te sirva como una herramienta. Porque si emprendes por emprender, es lo mismo que hablar por hablar. Va uno a resultar haciendo un montón de estupideces y realmente no logras lo que tal vez querías lograr. Pues, Alexander, muchísimas gracias por estar acá en
en Conversaciones TIC y pues nos vemos y nos escuchamos en un siguiente espacio. Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Ya salió el sol. Bueno, buen día y buenas noches. Bueno, y a todos ustedes, si llegaron hasta este momento, si llegaron a este pedazo ya final del video podcast, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Recuerde que usted puede vernos en cualquiera de las plataformas disponibles, Spotify o YouTube. Y por favor, entre y comparta este episodio, valórenos con 5 estrellas en Spotify para poder llegar y alcanzar a muchas más personas con estos contenidos. Gracias por escucharnos. Recuerde, esto es Conversaciones TIC. Aquí hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de innovación, y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio de Conversaciones TIC. Hasta luego. Vanguardia Video Podcast.